su bondad y porque gracias a Dios estoy aquí una vez más. Amén. Y gracias también a la congregación, a la iglesia, porque han estado orando. Algunos se dieron cuenta que estoy un poquitico afectado de salud y pues gracias a Dios pues comencé por ahí a levantar a los muertos. Pero damos gracias a Dios por eso. Tuve una recaída también la semana pasada, pero pues gracias a Dios me fortaleció, trajo bálsamo a mi vida y ya he ido, gracias a Dios, sanando. Amén. Y así como Dios ha hecho conmigo, se que ha hecho también con usted también. Amén. Gloria a Dios. Creo también que algunos hermanos que estuvieron enfermos también ya han estado volviendo, han llegado. Por la hermana Lili, que estuvo dedicadita, Silvia también, entre otros hermanos, el hermano Gerardo, que también estuvieron dedicados, pero ahí Dios nos sigue trayendo ese bálsamo de restauración, de sanidad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Porque creemos que tenemos un Dios grande, ¿amén? Un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que nos ama y aún nos sigue cuidando. Gloria al Señor. Bueno, como ven, me toca el privilegio de la palabra, de darles un mensaje de fortaleza, un mensaje de aliento, una palabra rema a cada uno que de verdad muchas veces lo necesitamos, ¿cierto? Necesitamos ese maná del cielo para fortalecernos cada día. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, quiero iniciar con lo siguiente, y es: ¿cuántas veces has pasado por pruebas? Muchas veces, a veces ya hasta perdemos la cuenta, ya no nos caen en los dedos de las manos, ya tenemos que contar los dedos de los pies porque son muchas las pruebas, y que cada una de las pruebas Dios nos sigue fortaleciendo. Amén. Y nos sigue diciendo: ánimo, hágalo, que usted puede. Y si usted no puede, tranquilo, que ahí estoy yo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hay algo importante y el ejercicio que se dio al inicio del culto me llamó mucho la atención, porque era Dios confirmándome la palabra de Dios. Era Dios confirmando la palabra de Dios. Porque muchos de los versículos que ustedes tienen ya, que aplican ya su diario vivir, que ya se conocen de memoria, ¿sí? Ya se lo saben. Que usted dice versículo: me gusta porque esto, eso me ha fortalecido, me ha animado, me ha motivado a seguir adelante. Amén. Pero yo le quiero decir algo, y es que nosotros debemos empezar a dejar que Dios haga su trabajo en nosotros y a su manera. Así de sencillo. Necesitamos que Dios haga su trabajo en nosotros, pero que lo haga a su manera. Porque es que muchas veces decimos: Señor, haz tu obra en mí, Señor, quiero que tú me ayudes, que tú me fortalezcas, pero aún seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, a lo que nosotros creemos que son las cosas. Tanto así que a veces tratamos de manipular la escritura a nuestro beneficio, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo nos salga bien. Pero Dios no es así. Amén. Cuando Dios quiere trabajar en ti y en mí, cuando Dios quiere hacer una obra especial, Él la hace a su manera, ¿sí? Y mucho cuidado con esas vocecitas que dicen por ahí: es que Dios me dijo que yo no soy así. Mucho cuidado con eso. Ese Dios me dijo debe estar cimentado, debe estar respaldado aquí. ¿Sí? Aquí debe estar respaldado lo que alguna vez Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho haga las cosas así, aquí debe de estar el respaldo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos empiezan a creer que Dios va a hacer algo especial en esta mañana? Miren, en la Biblia, aquí en la palabra de Dios, Dios nos enseña en muchas historias, con muchos ejemplos, cómo debemos empezar o cómo debemos aprender a confiar en el Señor
ejemplo, digamos que Dios le quiere dar a usted una casa, un carro o algo, ¿sí? O un empleo. Y usted necesita eso, lo necesita, verdaderamente lo necesita. Pero usted debe de aprender a dejar que Dios haga su trabajo para que su casa, su carro o lo que usted necesite, Dios se lo entregue. Y perdónenme lo que les voy a decir, pero a veces somos tan cabezudos que queremos hacerlo a nuestra manera. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, pues ¿sabe qué? Se nos complican las cosas, la bendición se retarda, ¿sí? Se nos complica una cantidad de cosas y Dios no lo quiere así. Entonces hoy le quiero dar unos principios fundamentales para que usted y yo aprendamos, escuche bien, aprendamos a confiar verdaderamente en Dios, aprendamos a que Dios haga su trabajo en nosotros, pero que lo haga a su manera, no a la manera de nosotros, porque a veces a la manera de nosotros podemos llegar a hacer algo, pero no como Dios quiere. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho una frasecita? Es que si Dios quiere, haga otra cosa. ¿Se lo han dicho? Yo creo que todos hemos dicho es que si Dios quiere, con todos sus principios. Pero muchas veces, ese si Dios quiere, es así, como una frase, no más. Pero lo hacemos esa nuestra manera. Quiero que empecemos a mirar lo siguiente. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Miren lo que dice la hermosa palabra de Dios. Amén. Isaías capítulo 55, versículo 9. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y entonces Jehová dice lo siguiente que me llama más la atención: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo le voy a decir algo. Nuestra visión, nuestra manera de ver las cosas muchas veces es así horizontal. Y solamente vemos lo que nuestros ojos nos permiten ver. Amén, ¿no es así? Y a veces queremos ver un poquito más allá, y para ver más allá necesitamos de un lugar más alto, ¿cierto? O necesitamos de pronto los instrumentos que nos hagan ver las cosas más allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra visión es totalmente limitada. Quiero que usted aprenda eso. Nuestra visión es limitada. Pero Dios, ¿dónde dice que está Dios? Aquí está en nosotros. Pero la visión de Dios es en toda parte está. Amén. La visión de Dios es mucho más amplia. Tiene un espectro mucho más amplio que el de nosotros. Lo que nosotros, por ejemplo, aquí alcanzamos a ver la estatua de Cristo Rey, alcanzamos a verla desde aquí. Aquí donde estamos, no la vemos, tenemos impedimento, pero Dios la puede ver, ¿cierto? Entonces, yo quiero que notes eso. ¿Por qué no dejar que Dios alumbre mi camino? ¿Sí? Que Dios me guíe para empezar a hacer las cosas bien y no tener que empezar a subir, escalar, tumbar cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Eso. Cuando Dios dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, estamos hablando de que Dios es un Dios, es un ser todopoderoso. Quiero que entienda algo: nosotros somos muy limitados, que el poder de Dios, esa limitación, sobrepasa toda cosa natural. ¿Pero en dónde? En el poder de quién? En el poder de Dios. Cuando dicen amén.
Usted se acuerda de la historia de Moisés, allá en Génesis, perdón, en la historia de José, allá en Génesis, que como un muchachito que no le hace daño a nadie, lo único que tenía era tener sueños, unos sueños bonitos, lindos, especiales, pero ¿qué sucedía? Que sus hermanos tenían envidia, porque pues cada que contaba sus sueños, resulta que los sueños eran de que pues que Dios iba a poner en lugares altos, ¿ven? En lugares de privilegio, pero pues en el lugar donde estaba, que estaba con la familia, que tenía que ayudar a sus hermanos a cultivar, a cuidar de rebaños y todo eso, pues era diferente. Pero en toda la vida de José, no lo vamos a leer porque creo que aquí ya la conocemos, ¿cierto? Que inclusive los que fuimos a escuela dominical nos enseñaron la vida de José también muchas veces. Pero quiero que note algo. En la vida de José, todo lo que aprendió a José en cada una de las pruebas, en cada una de las dificultades, ¿sí? En cada una de esas Dios lo fortaleció. ¿Cuántos dicen? Todo lo que José pasó por pruebas, Dios lo fortaleció. Mire, usted la persona que es en este momento, sí, es totalmente diferente, es una persona totalmente más fuerte de lo que eras hace 20 años. ¿O no? ¿Cierto que sí? Cuando usted va por la calle y sabe que hay una cáscara de banano por ahí, usted dice, y de pronto no la ve, pues a la primer paso se puede caer y resbalar y listo. Te caíste porque había o un hueco o una cáscara de banano allí y te resbalaste. Pero a la segunda pasada por el mismo camino, ¿qué sucede? Te vas a volver a caer. Te vas a volver a resbalar. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque ya sabes que cuando vas a pasar por ahí, pues hay un hueco o hay una cáscara de banano. Y sabes que no va. Y si la sabes, entonces la esquivas o la saltas. ¿Cuántos conducen aquí? ¿Cuántos manejan moto o carro? Ya nos aprendemos algunos huecos de las calles de Cali, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando uno va por la calle manejando, ya sea moto, bicicleta o carro, usted ya sabe que en la próxima esquina que si voltea tiene que voltear de cierta forma, porque si no lo espera, ¿qué? Un hueco. Y cuando uno cae ese hueco, uno cae tiene como que bajarse de la luz por el bendito hueco que hay aquí. ¿Sí? Porque es que en las calles de Colombia el hueco debe estar ahí, el hueco que respeta debe estar ahí, ¿cierto? Y así es en la vida. A José le pasó cualquier cantidad de dificultades, adversidades, problemas, crisis, hambre, peligro, desnudez, persecución, angustia, todo eso. ¿Pero qué hizo Dios? Lo fortaleció. Amén. Y el fin de la historia de José, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Ser gobernador de Egipto. El segundo al mando después del faraón para gobernar Egipto. Ahora, yo le quiero decir algo. Si Dios a usted lo tiene en pruebas, lo tiene pasando por el fuego, tranquilo, no se angustie, no se desespere. Porque las vasijas de barro deben de ser fortalecidas en un hombre. ¿Dónde se refina el oro? En el fuego. Yo sé que es difícil cuando uno está pasando por pruebas, por dificultades y uno no encuentra salida. Uno, como dice una canción por ahí, entre la espada y la pared encuentra. ¿Sí? Pero si Dios está permitiendo en su vida ciertas adversidades, ciertas persecuciones, ¿sí? Tranquilo, tranquila, que hay esperanza. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Lo que me llamó la atención del ejercicio al inicio fue esto, que conocemos la palabra, amén, la conocemos y la sabemos de memoria. ¿Sabe
Como dicen por ahí, solamente nos falta comprimir el botón para que se ejecute esa palabra en nosotros, para que esa palabra sea eficaz, sea eficiente en nosotros. Amén. Muchas de las personas que le hacen una pregunta de que si creen en Dios, la estadística va a responder un afirmativo de que uy, sí, todo el mundo cree en Dios, hasta los ateos creen en Dios, ¿sí? Hasta Satanás cree en Dios. Y yo creo que uno de los que más cree en Dios es Satanás. Pero la segunda pregunta que uno le puede hacer a una persona trae dudas. ¿Sabe cuál es? ¿Le cree verdaderamente a Dios? ¿Le cree? ¿Usted cree que lo que dice en cada página, en cada hoja del capítulo, del pasta a pasta, usted le cree a Dios? Si la palabra de Dios nos enseña de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, entonces vamos a la palabra. Vamos a la palabra. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Por eso, cuando queremos dejar que Dios haga su trabajo en nosotros y a su manera, es hacer ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Qué sería hacer la voluntad? Entonces, hacer la voluntad de Dios es dejar hacer a Dios lo que Él quiere en nosotros. Así es sencillo. Ahora, la otra pregunta sería: ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecto. ¿A quién no le gusta lo bueno? ¿A quién no le gusta lo bueno? Como diría que a quién no le gusta vivir sabroso. ¿A quién no le gusta vivir sabroso? A todos nos gusta lo bueno. ¿A alguien le gusta o no le gusta lo agradable? A todos nos gusta lo agradable, ¿cierto? Es más, que cuando estamos pasando por un lugar, estamos en un lugar y huele como raro, un olor que incomoda, pues eso como que es desagradable, hasta para el oído, perdón, para la nariz, para el oído, ¿cierto? Y aún está para los labios, para el gusto. Hay cosas que desagradan, hay cosas que no nos agradan y nos sentimos como inconformes, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la otra característica de la voluntad de Dios, ¿qué es? Perfecto. Cuando usted y yo sometemos nuestra voluntad, escuche bien, porque es que Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío, y Él no va a hacer cosas que de pronto Él diga: no, es que es mejor que Él me dé permiso. Él es todo un caballero, todo un Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo tengo un cajón pesado de problemas y de dificultades, yo lo puedo arrastrar, lo puedo llevar de un lugar para otro, pero me voy a desgastar, ¿cierto? Me voy a debilitar. ¿Es cierto o no es cierto? Pero si yo dejo que Dios haga ese trabajo, porque su palabra me dice, y alguien lo dijo: vengan amigos que estén trabajados y cargados, ¿y qué? Entonces este cajón lleno de cosas, lleno de peso, pues ya no va a ser pesado para mí, sino que va a ser liviano, porque Dios va a llevar mis cargas. ¿Sí va a entender? Es que no es a nuestra manera. A nuestra manera nos vamos a agotar. A nuestra manera nos vamos a debilitar. A nuestra manera nos vamos quizás a frustrar. ¿Sí o no? ¿Cuántos han pasado por frustraciones? Y en todas las áreas, en todas, no hay ni una. En todas las áreas nos frustramos. Ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito de pronto de talento, en el ámbito personal. ¿Sí
¿cierto? Relacional, en el ámbito de pareja. Muchas veces, todos, en cualquier área, sentimos frustraciones, ¿cierto? Ahora, ¿por qué sentimos frustraciones? Porque no dejamos que Dios haga la obra, porque nos queremos adelantar. Alguien decía, ay, no, es que nació una chispita adelantada. Pues diremos que esa chispita adelantada, hombre, sometámosla y dejamos que Dios haga la obra, ¿cierto? Cuando dejamos que Dios haga su obra, haga su trabajo, pues a nosotros lo único que nos va a quedar es estar quietos, tranquilos, permanecer quietos y reconocer que Él es. Y no lo dice Él, no lo dice el pastor, la pastora, un líder, lo dice la palabra de Dios. Por eso cuando le digo, si alguien a usted le dice, es que Dios me dijo que le dijera, es que Dios me dijo y me está mostrando, yo no soy escéptico a eso, pero cuando a mí me profetiza alguien, ¿cómo profetiza? Con la palabra, porque no es a nuestra manera, es a la manera de quién, de Dios, ¿sí? Cuando alguien es sometido porque hizo algo ilegal, es sometido a prisión, ¿sí? Hay varias partes donde podemos salir libres, ¿sí? Primero porque se demostró que era inocente, legal, ¿cierto? Segundo, porque las pruebas, segundo, porque pagaron fianza, porque se dieron cuenta de lo que hizo con bastante legal, pues puede pagar fianza, ¿sí? Y la otra es escaparse. ¿Cuál es la mejor? Y no es muy diferente a las adversidades que podamos estar pasando. ¿Cómo resuelves tus problemas? ¿Cómo resuelves las dificultades? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo a la manera de Dios o lo estás haciendo a tu manera? ¿Cómo resuelves cuando estás pasando por crisis y sabes que no hay alimento en la casa y tienes que alimentar 3 o 4 estomaguitos? ¿Cómo resuelves? ¿Cómo resuelves cuando la crisis se vuelve y se torna fea? ¿Cómo resuelves? Dejas que Dios haga su obra, o más bien te vas y te desesperas, te frustras, toca por aquí, toca por acá, pegas un grito, no sé. Algunos, yo no sé qué es lo que aquí pasa, pero algunos empiezan a hacer cosas ilegales para poder llevar comida a la casa. Pero será la manera de Dios. No es la manera, no es a nuestra manera, es a la manera de qué? De Dios. Amén. Y ese primer principio es reconocer que Dios tiene un plan y un propósito más grande que nuestros propios deseos y entendimiento. Debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, inclusive cuando no entendemos sus caminos. Ese es el primer principio fundamental. Si usted quiere dejar que Dios trabaje su vida, pero a la manera de Él, el primer principio es dejar, o debemos confiar en Él, reconocer que tiene un plan y un propósito. Usted nació con un plan y con un propósito. Ay, hermanito, pero es que yo ya tengo tanta edad. ¿Y cuántos años tenía Sara cuando dejó un hijo? ¿Sara? Sí, Sara. ¿Cuántos años? Como 90 y tantos. ¿Y tuvo un hijo? ¿O no? Ahora, ¿será imposible en ese tiempo que Dios cumpla el propósito en nuestra vida, no importando la edad? ¿Será imposible? Para Dios no es imposible. Por lo tanto, no se angustie, no se desespere, no piensen, no es que paso el tren. No, Dios tiene un plan
específico y un propósito específico para ti. Solo debes dejar que Dios lo cumpla en tu vida. Mire, por lo que estás pasando, o por lo que ya pasaste, ¿sí? O por lo que vas a pasar, Dios ya tiene todo bajo control. Él ya sabe, inclusive ya sabe cuál es la salida. Amén. Mire, nuestra visión nos permite ver esto: dos caminos, un camino difícil, angosto, estrecho, y un camino amplio, sin preocupaciones ni nada. Pero Dios nos dice que por dónde nos debemos de ir. ¿Por dónde? Por el estrecho. Por ahí. Si Dios le dice, métase por ahí, si Dios se lo dijo y está aquí, métase por ahí, que no le va a pasar nada. ¿Sí? Pero si usted ve, no, es que me toca acá. ¿Cuántos han pasado cercos? ¿Cuántos han pasado cercos? ¿Sí? Por debajo, por encima, saltado. ¿Sí? Subiendo la papada para que no le vaya a arreglar la barriga. ¿Sí? Yo de muchacho vi que salté cercos, me encantaba. Pues, uno de muchachos que a veces es como loquillo. Y sí, también. ¿Y cuánto me rayaron cuando pasaron de la lámpara de pobres? ¿Cierto? Me gustaba eso. Y sabíamos de pronto que quizás había un camino mejor, pero a veces nos gustaba por ahí. ¿Sí? Cuando Dios nos dice, vea, métase por ahí, por ese cerco, tranquilo, métase. Y si Dios le dice, métase por ahí, no le va a pasar nada. Nada es nada. A nuestro parecer, creemos que el camino es así. Pero si Dios quiere que te metas por ahí, es porque te quiere enseñar algo. Amén. Mire, ¿cuántos han pedido paciencia? Señor, dame paciencia con el marido que me dice. Señor, dame paciencia con la esposa que me dice. Dame paciencia con estos muchachitos que me fueron a buscar cada uno. ¿Cierto? Dame paciencia con estos vecinos que no me dejan dormir. Dame paciencia con el compañerito, compañerita de trabajo que me está haciendo la vida imposible. Me queda en espera. ¿Usted cómo cree que Dios trabaja? Mire, Dios no va a coger una silla y te va a sentar ahí y Dios no te va a decir, vea, componga sus manos así y yo le voy a colocar paciencia. Y usted me dice, ay, sí, me está llenando de paciencia. Pues le tengo malas noticias porque Dios no trabaja así. ¿Sabe cómo trabaja Dios? Mire, y es algo sencillo. De la forma que Dios trabaja es te da las oportunidades para que tú seas paciente. Y no solamente hablo de la paciencia, sino de otras cosas también. ¿Sí? Señor, hazme una persona responsable, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Y no te va a decir, ay, esta es la hoja de la paciencia, vamos a poner una bajita, de la responsabilidad y bañemos la responsabilidad. No. Lo que Dios hace es que te da la oportunidad de ser responsable, te da la oportunidad de ser paciente, te da la oportunidad de ser amoroso o amoroso. Así trabaja Dios. Amén. Así trabaja Dios. De esa forma trabaja Dios. Entonces, reconozcamos que Dios tiene un plan y un propósito mucho más grande que el de nosotros. Mire, a veces nosotros queremos, digamos, Señor, dame esa casa me encanta, esa casa me gusta, yo quiero una casa. Pero es usted, ¿cuáles son los planes de Dios? Cuando usted quiere algo, usted le ha preguntado a Dios, ¿cuál es tu plan? Mira, yo quiero eso, pero ¿cuál es tu plan? ¿Qué tú quieres para mí? Y resulta que la casa que tú querías, ¿sí?, no es como la que Dios quiere darte. Así es. Que si yo peleo de pronto
bendición así, una silla así. No, yo quiero una silla así, tranquilo, porque es sencillo, yo quiero solamente es para sentarme. Y yo quiero así. Algunos hacen esto. ¿Se sabe qué significa eso? Porque todo lo que me sale de la planta de nuestro pie es ¿qué? Y uno lo pisa. ¿Sí? O, no sé si aquí alguno pisó su esposa o el esposo. ¿No lo pisó? ¿No lo pisaron? Menos mal la Biblia de pisar. Porque si nos vamos al otro caso, sería muy raro. ¿Ustedes saben cómo marca territorio los animalitos? Sí, eso sí sería complicado. ¿Cierto? Exacto. Si yo quiero a casa, entonces voy a ir a marcar territorio. O que le da la siguiente vuelta. No, es como Dios quiere. Que si yo quiero una silla así, pero Dios dice, no, yo no quiero que te sientes en la silla, porque no va a haber una control, algo más cómodo, una reclinable. ¿Sí ven? Nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. ¿Sí ven? Porque es que los pensamientos de Dios son pensamientos de qué? De bien y no de mal. Amén. Vamos a la otra cita para entrar al segundo principio, y es Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Miren pues, y saben qué es lo que me llama la atención, porque este versículo también lo dijeron ahora al mismo. ¿Sí? Confirmando la palabra de Dios. Dice, fíjate de Jehová, escuche bien. Mire, cuando usted lea la palabra de Dios, no la lea así corriendo, no, escuche, mírela bien, analícela bien. Fíjate de Jehová de todo. Escuche bien, lea bien, todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que sigue. Reconócelo en todos tus caminos y en qué. Mire, versículos que venimos aprendiendo, escuchando cualquier cantidad de veces. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuántos pastores, profetas, evangelistas, maestros, discípulos se han parado aquí y han dicho todos son versículos? ¿Cuántos? Y no solo aquí, en todas las iglesias, perdón, en todos los templos, aún en las casas, aún cuando compartimos. Pero ¿cuántas veces lo hemos aplicado? Le hemos hecho el botoncito de ejecutar. Ven, ejecútese. Fíjate, ¿qué es fiarte? Es confiar, ¿cierto? O sea, cuando se va a la tienda y no tiene plata, ¿qué hace? Claro, Chucho, ¿será que usted me puede fiar? ¿Y qué hace un Chucho? Cuando lo conoce, usted ya sabe quién es, ya sabe dónde vive. Claro, venga, ¿quién necesita? Mira que con mucho gusto yo le fío. Fiarte es tener esa confianza, ¿cierto? Fiarte es tener como esa esperanza, esa ayuda. Fíjate de Jehová. Bueno, listo. Pero miren lo que sigue. ¿De qué? De un poquito de tu corazón. Miren, esa es la parte más tremenda que tú y yo nos hace falta. ¿A cuántos aquí no se evangelizaron? ¿Cuántos aquí no se evangelizaron? ¿Sí? ¿A cuántos le dieron discipulado? En el discipulado hay una parte que enseñaba, no sé todavía en algunas
fotografías, aparece una figura de un corazón y aparece una silla. Y esa silla está sentado en el yo. ¿Sí? Pero que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, entonces viene Cristo, ¿sí? ¿Y qué hace? Ese yo que está sentado en la silla, en el trono de mi corazón, se debe de quitar y debo de dejar que Cristo, ¿sí?, gobierne, reine, dirija toda esa parte de mi corazón. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted verdaderamente le entregó ese lugar a Dios? No me vaya a contestar, ¿sí? Y trate más de desviar la mirada porque yo le sé decir si yo sigo. ¿Usted le entregó verdaderamente a Cristo esta parte de someter tus decisiones, someter tu voluntad a Él? No me vaya a contestar, porque si Él lo hace, entonces no. ¿Por qué pasan ciertas adversidades? ¿Por qué le va tan difícil en otras cosas? Cuando nosotros sometemos nuestro corazón, verdaderamente lo entregamos a Dios como debe de ser, pues Él hace su voluntad desde acá. Algo que me llama la atención es cuando Jesús estaba en la playa, ¿sí?, y entonces vio unas barcas allí encalladas, y le llamó la atención una barca. ¿Cuál barca? La de Simón Pedro, ¿cierto? Y él llegó y me gusta esa barca, como simpática, y se hizo ahí. Mire, la analogía tan tremenda que hay ahí, tan impresionante. Es una barca. Cuando tú y yo manejamos nuestra barca, ¿sí?, nosotros somos nuestro propio capitán de esa barca, ¿cierto? Y vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance y lo que tengamos de capacitación para que esa barca no se vaya a hundir ni se vaya a destrozar con las olas, ¿cierto? Y va a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Pero a veces las fuerzas de la naturaleza son más grandes que las de nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, llega Jesús y se sienta en esa barca y le dice al dueño de la barca, Pedro, póngame la lengua, sácase de allí de la tierra. Vamos, necesito enseñarte algo. Y bueno, salió él. Luego, ¿qué le digo? ¿Sabe qué? Métase un poquitico más. ¿Usted sabe qué significa eso? Que es que a veces nuestro corazón todavía está arraigado a cosas del mundo. Cosas del mundo. Y todavía no queremos darle como toda la confianza a Dios, porque, a ver, ¿cuántos se sienten seguros en tierra firme? ¿Sí o no? Todo el mundo nos asusta. Y usted va en un río caudaloso, torrentoso, pero espectacular y bonito. Pero usted no ve así todo, pero usted se siente seguro aquí, porque, y además usted llega y se mete y mete los tobillos, ¡ay, tan rico! Y se mete un poquito más y el agua le llega acá y como que quiere agarrarse de algo que la convierte en arriba. Pero si usted dice, no, pues es que yo quiero meter eso, ¿cierto? Y cuando usted se mete más, ¿qué sucede? Pues ya su fuerza se siente muy limitada y no vas a poder de pronto defenderte un poquito más en el río. ¿Sabes qué pasa? Que Dios quiere darte toda la confianza de tranquilo, métase, sumérgase, déjese llevar por el río del Espíritu Santo. No tenga miedo, déjese llevar. ¿Sí? Porque cuánto lo veo cuando en esa corriente, por mucho que usted nade, si el río está corriendo, se lo llevó. ¿Sí o no? Yo no puedo decir, no, aquí vamos a parar y así venga toda la corriente que viene.
En Dios debemos confiar. Amén. En Dios debemos fiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, a veces nos apoyamos en nuestro propio conocimiento, nos apoyamos en nuestras propias experiencias, ¿cierto? Y creemos de que, no, pues si lo sé, no, es que no soy capaz. Y bueno, es chévere, tengas un buen concepto de ti mismo, amén por eso, ¿sí? Qué bueno. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No te apoyes en tu propia prudencia. Usted puede ser muy inteligente, usted puede tener los recursos, puede tener lo que tenga, pero no te apoyes en eso. Amén. Apóyate en quién, en Dios. Apóyate en Jehová, porque Él te da mucho más de lo que tú tienes. Amén. Apóyate en Dios, que Él te va a dar mucho más de lo que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Mira, desde muy pequeño a Moisés, pues después de que fue rescatado de las aguas, que eso es lo que significa su nombre, gracias a ese rescate, Moisés tuvo una vida de príncipe, ¿cierto? Tuvo una vida sabrosa. Y gracias a eso tuvo mucha experiencia y mucha capacitación en muchas áreas, ¿sí? En muchas áreas de construcción, de administración y en cualquier otra área, porque quien iba a ser faraón tenía que tener un gran conocimiento de cómo gobernar. Y pues resulta que tanto Moisés era uno de los opcionales para gobernar Egipto, ¿cierto? Pero resulta que ese Dios no lo quería de esa forma. ¿Sí ven? Dios no lo quería, Dios quiere esa otra forma. Resulta que toda la gente en la historia, pues a Moisés ya le dijeron: vea, es que usted no es hijo de ya los faraones, usted es hijo acá de Israel, de aquí, de Israel. ¿Cómo así? Y entonces empezó a tener ciertas experiencias y Dios nos dice: vamos a rescatar el pueblo. Vamos a rescatar. Y él quería rescatar el pueblo. Y yo le digo: usted lo va a rescatar, sí, pero no a su manera, no a su forma, sino a la forma de Dios. Miren lo que pasa cuando nosotros hacemos las cosas a como nos parece. Es que a mí me parece que es mejor así. ¿Qué le pasó a Moisés? Quería rescatar al pueblo, ¿cierto? Quería liberar, pero resulta que, pues, como él tenía cierta capacitación, no solamente en conocimiento, sino en fuerza, ¿sí? Tenía también conocimiento de pelea, de lucha y todo eso. Pues vio que un egipcio estaba pegándole a alguien. ¿Y qué hizo él? Aquí voy a empezar a rescatar el pueblo. Y cogió a este pobre muchacho. Lo zarandeó, le dio golpes y lo mató. ¿Y qué digo? ¿Cómo haces ese ejercicio? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Yo, así lo voy a hacer. ¿Sí ve? Es con mi fuerza, es con lo que yo sé. Pero es que Dios no lo quiere decir. ¿Qué le tocó hacer a Moisés? Salir corriendo de Egipto. Y escuche, quizás Dios quería liberar a Egipto en menos tiempo, pero salió corriendo Moisés de Egipto. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos, segundos, 40 días, 40 meses, 40 años por hacer las cosas como no deben de ser. ¿Sí? Miren, es como esto. Vamos a construir una casa, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que, bueno, y él no con sabiduría, con entendimiento, más bien se sientan, mira el presupuesto, mira con qué mantenerlo, lo va a hacer para que la casa quede bien. Pero no, hay unos que son carros locos
Y a veces somos así, perdónenme la expresión, carrolocos para hacer las cosas. No, ven, tome aire, siéntese. Señor, estos son mis planes, pero no quiero que tú muestres los tuyos, porque no quiero retardar la bendición, porque quiero que todo sea guiado por tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Les voy a contar la experiencia que tuve con el carrito. Perdón. Se me varó. El carro se me varó. Y cuando el carro me vara, a veces no tenemos plata. Porque está inesperado. Y me dice, se varó y ahora de dónde vamos a sacar plata. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando se va el carro? No. Entonces, ahora uno dice, me voy a meter en un préstamo. Voy a ver quién me presta plata. Voy a ver quién lo. Y yo averiguo cosas y le digo, nada. Y entonces le digo yo al que me estaba cargando, ¿cuánto vale ese registro? No se va a comprar un pico. No, Dios, tú sabes que yo no tengo eso aquí. No, solo hay eso. Pero algo que me llamó la atención de Dios es que Dios conocía lo que hay en el corazón de uno. ¿Sí? Cuando uno se deleita en Jehová, ¿qué sucede? ¿Qué dice Salmos? Deleítate así mismo en Jehová ayer. Así es sencillo. Pues yo dije, bueno, Dios, tú me enseñas en mí la palabra que yo me deleito en ti. Vos verás. O sea que ahí está el carro. ¿Te le gusta ver bien? ¿Te gusta ver la cicla? Bueno, la cicla me ayudó bastante. La cicla y algunos golpes de salud también me ayudaron bastante. Pero aprendí a descansar en el Señor. Aprendí a decirle a Dios, esto es tuyo. Vos verás qué vas a hacer. ¿Sí? La situación es así. Mira el estado. Vos verás. Empecé a deleitarme en el Señor, a decirle, bueno, esto no va a dejar que mi gozo desaparezca, no va a que mi gozo se aplaste, no te contrario. Estos son motivos de gozo, motivos para acercarnos a Dios y gozarnos. Amén. Santiago 1:2, ¿qué dice? Que cuando estemos pasando por diversas pruebas, entonces vayan en un cajón, entristezcanse, van a ir a ver y por ahí esconden. No, se aléjense. Pues así lo hice. Yo digo, bueno, Dios, ahí está. Cuando empecé a ver todos los repuestos, el señor porque el seminario fue el radiador completo y un montón de cosas, entonces yo, más de un millón, no, Señor. Y por acá cerca, le arreglaron el carro. Y entonces el señor dijo, ¿sabes qué? Averigua bien esto de esa autoparte, ¿sabes? ¿Cuánto le vale? Pues yo sé que es más o menos. Y voy a averiguar y sí, costaba 600 y pico, más o menos 600 pesos de esa parte. Cuando me dicen, espera un momentico, ¿qué carro es? Tal. Y entonces yo tenía una platica ahí, a usarlo. Cuando me dicen, bueno, ¿usted cómo va a pagar? ¿En efectivo o transferencia? Y yo, no, pues, ¿cómo es más fácil? No, pues usted dirá. No, pues transferencia. Pero yo tengo Dale Plata. Entonces me dijeron, no, Dale Plata no tenemos que comprarlo en efectivo. En efectivo, espera un momentito. Hicieron el cálculo y dijeron, vean, esto con esto, entonces le queda a usted de 700,000 pesos, 600, bueno, casi 700,000 pesos. Pague 250,000. ¿Cuánto? 200,000. Mira exactamente lo que yo tenía ahí. No tenía más. Yo digo, ahora, bueno, listo, gloria. Yo llegué, me fui en bicicleta, saqué esa plata que me entregaron el radiador. El carro tuvo un radiador súper grande, sí. Se lo llevé allá al que me lo arregla, por aquí cerquita. Muy bueno. Política no paga. Y bueno, el señor llegó, bueno, listo, me lo entregó, lo puso y le digo, yo decía, ¿usted puede que me va a cobrar por eso? Entonces me dijo, ¿cuánto tiene? No, yo no tengo ni un peso. ¿Cuánto me pide? Yo no quería decir cuánto tenía. Entonces me dice, no, bueno, como usted ya puso el radiador, puso
sin ni siquiera decir, porque la costumbre colombiana de nosotros es decir, ay, si uno lo puede dar nuevamente. ¿Cierto? Ah, no, pero me voy a negociar. No, yo sin revirar sin nada, porque yo sabía que todo estaba guiado por Dios. Todo estaba guiado por Dios. Pues de casi 1.000.000 de pesos, me resultó en como 170.000 pesos de la guerra de Cali. Amén. Y era exactamente lo que yo te digo. Cuando uno se deja llevar por Dios, Dios pone todo en su control. Amén. Dios, ahora, si eso pasa con algo que es así sencillo, ahora, ¿qué no pasará? ¿Qué no pasará o qué podrá pasar más bien en nosotros cuando necesitamos algo mucho más grande? Deje que Dios haga lo que necesita hacer a su manera, no a la manera de nosotros, a la manera que nosotros nos metemos en deuda, metemos la cabeza porque no nos tenemos que meter, nos va mal, nos golpean, ¿sí? Nos estafan. Bueno, estamos vulnerables por todos lados. Con Dios no somos vulnerables. ¿Cuándo dicen amén? Cuando usted cree que ya todo está acabado, que ya no hay nada que hacer, porque ya gastaste recursos, ya gastaste tu salud, ya gastaste un montón de cosas, y usted le dice, Dios, ya no tengo nada que hacer, ya, llévame, ilumíname o elimíname, ¿sabe qué hace Dios ahí? Llega y hace lo siguiente. Es que yo me imagino a Dios así. Está sentado Dios, viéndonos a nosotros cómo nos movemos de aquí para allá, de allá para acá, tomando puertas y tomando cosas, la otra, y Dios así. ¿Cuándo me va a dedicar a mí ese algo? Está Dios. Pero cuando ya estamos así en el piso, que hay una así que hacer, Dios mío. Dios llega y nos dice, ¿listo? Ahora es mi turno. Se levanta, nos levanta, deja de hacer las cosas a mi manera. Cuando Dios hace eso, ¿cuánto nos salimos sorprendidos? Amén o no. Porque es que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. No es a nuestra propia competencia, no es a nuestra propia, como dice la palabra de Dios, prudencia. Amén. Es la prudencia de Dios, es la sabiduría de Dios, que podemos llegar más alto de donde estamos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ese principio fundamental, que voy terminando, es debemos confiar en Dios y no depender de nuestra propia sabiduría o inteligencia o fuerza. Al reconocer a Dios en todos nuestros caminos, Él nos guiará y enderezará nuestras veredas. Amén. Cuando usted endereza un alambre, cuando usted ve un alambre y usted lo quiere enderezar hacia la mano, digamos que sí lo podemos enderezar, pero sabemos que cuando queda hacia la mano queda como curvitas, ¿cierto? Cuando Dios coge el alambre para enderezarlo, no le tiene curvitas, ¿qué hace eso? Y queda derecho. Así es en nuestra vida. A veces quedan baches, quedan torceduras, quedan laceraciones, quedan golpes, quedan traumas. Pero cuando usted dice a Dios, no, ya, tranquilo, ya es mi turno, déjame a mí hacer las cosas. Nos hace esto y nos interesa, nos alivia, nos sorprende, nos libera. ¿Cuántos dicen amén? Nos restaura. Amén. Y nos enseña de que no es a su manera, es a la manera de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y miren, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuánto lo creen? Miren, antes de seguir ese versículo, Dios, si a usted le pasan las pruebas, si a usted le pasan las dificultades, ¿sí? Tranquilo, respire, deleítese en Dios, ¿sí? Deleítese en Dios.
no son de tristeza, no son de agonía, no son de dolor. Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice es que mis pensamientos son de qué? De paz y no de mal. ¿Cuántos dicen amén? Para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que usted espera? ¿De agonía? ¿De desesperación? ¿De tribulación? ¿De peligro, hombre, de mudez? No, el fin que usted espera es como el de película y romántica, ¿cierto? Bien casado, casada y con todos los hijos, ¿sí o no? O como el de superhéroe, rescatamos a todo el mundo. Ese es el fin que tú y yo esperamos, ¿cierto? Y ese es el fin que Dios espera, verte bendecido, bendecida. Cuando dicen amén, Él no te quiere ver a mí mendigando. No, señores, no, señoras. Dios te quiere ver bendecido. Amén. Solamente, como dice Salmos, deleítate a sí mismo, Jehová le concederá las peticiones de tu corazón. Como lo leímos anteriormente, entre que muertos hace corazón a Dios. Esa voluntad de Dios para que Él empiece a obrar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, otro principio fundamental es este: Dios tiene pensamientos de paz y un buen plan para nuestras vidas. Debemos confiar en Él y permitir que Él dirija nuestros caminos, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles. Amén. Cuando usted la bendice, cuando usted le dice que no, y aquí no se hace un caldo, tranquilo, que ahí es cuando Dios empieza a hablar. Amén. Solo no te desesperes. De la desesperación no queda, como dice el dicho, de las carreras no queda sino. ¿Aplica o no aplica? Y no es que esté en la palabra, de pronto está parafraseado, de pronto la Biblia, de pronto esa parte, pero es el proverbio que dice así, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice: deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Alguien dijo, no recuerdo qué hermanita o qué hermanito dijo, que permanecer en mí, ¿sí? Porque yo permaneceré en vosotros. Y todo el que permanece en mí, ¿sí? ¿Qué sucede? Y que pida todo lo que quiera, y yo se lo voy a dar. Y no lo dijo la hermanita o el hermanito, no lo dice el pastor, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra. Ahí se puede decir: es que Dios me dijo. Ahí sí aplica, ahí sí, pero no te vayas a venir con un cuentazo, con una historia de fantasía, ¿sí? O con que te pinten cuadros hermosos que tú te las creas todas. ¿Cierto? No vayas a creer eso. Crea que Dios va a hacer todo en su debido momento, tiempo, porque los tiempos de Dios son todos. Son perfectos. No es porque yo. Muchas veces cuando nos lamentamos nosotros, es decir, ay, es que si yo hubiera de la juventud aprendido tal cosa. ¿Sí? ¿Alguna vez me pasó? Ay, es que si yo hubiera aprovechado la juventud para hacer tal cosa. Espere, Dios tiene algo para usted. No se ha acabado. Más, tóquese por toda parte. Tóquese sin miedo. ¿Sí? No le dé miedo tocarse, no pellizque si quiere. Estás vivo. Estás viva. Y eso para Dios es más importante, porque a partir de ahí Dios hace un montón de cosas. Mire, Dios necesita menos del 1% para hacer un milagro en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto lo creen? Mire, ¿cuántos peces y cuántos panes había para alimentar a la multitud? 5 panes y 2 peces, no, 2 peces y 5 panes. Siempre los
pero va a durar poquito. Pero miren, no necesito. ¿Cuánto sería el 2% de una multitud de 5.000? 5 por 2, 7, 0.7%. ¿Ves? 5 por 2, 7, oiga, 14. 5 por 2, 10. El 0.1% prácticamente. El 0.1% Dios necesita para hacer un milagro. De la nada Dios hace milagros. De la nada Dios hace milagros. No basta sino soplar y listo, hablar y listo. La palabra nos enseña que habló y se hizo, sopló y trajo vida. Así trabaja Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en Dios? Ahora, ¿cuántos le creen a Dios? Empieza a creerle, empieza a creerle. Y voy a terminar con el ejemplo de ejemplos. Con el ejemplo de ejemplos. Y el ejemplo de Jesús. Acuérdense de ese instante. Jesús en ese momento, sufriendo con todo el peso de la humanidad, con todo el pecado de la humanidad en sus hombros. Amén. Orando, postrado, que sudaba hasta gotas de qué. ¿Y qué dijo Jesús? Señor, papá, Abba, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Imagínense Jesús el estrés físico que tenía, que sudaba hasta gotas de sangre, ¿cierto? Cuando se tiene dengue hemorrágico, yo creo que Jesús pasó por un dengue hemorrágico. Cuando se pasa por un dengue hemorrágico, ¿qué sucede? Hay que, así se llama, hemorragia. Hay filtraciones de sangre. ¿Sí ven? Algunos intestinal, otros hasta por los poros o por algún lugar. Imagínense el estrés que tenía Jesús. Imagínense el dolor que tenía Jesús. Eso va a superar lo que tú estás pasando en ese momento. ¿Cierto que no? No alcanza a superar el dolor de Jesús, ¿cierto que no? Y aún así, Jesús, siendo el Hijo de Dios, con todo poder, con todo su poder, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría y con toda su fuerza, dijo: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El ejemplo de ejemplos. Así que hermano, por muy difícil, por muy cruel, por muy compleja que sea tu situación, acuérdese de las palabras de Jesús: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Debemos someternos, último principio, debemos someternos a la voluntad de Dios, confiar en Él. Él tiene un propósito más grande en todas las circunstancias, aunque pueda ser difícil. Luego dejar que Dios haga su trabajo y confiar en que su plan es totalmente perfecto. Pase lo que pase, tenga lo que tenga que suceder, pero deje que Dios haga su trabajo a su manera. No, escuche bien. No coja la palabra de Dios como un instrumento para hacer su propia voluntad. Oh, mucho cuidado. No coja la palabra de Dios para justificar hacer su voluntad. Pídase.
mucho cuidado. Amén. Más bien, coja la palabra de Dios y empiece a hacer la voluntad de Dios. No busque la voluntad de Dios. No la busque, va a ir en tu música. No, así que no la busque. Y entonces, ¿qué acabaste de predicar? Es que no se trata de buscar la voluntad de Dios. Se trata de que Dios haga su voluntad en mi vida. La voluntad de Dios ya está hecha y está escrita de Génesis hasta Apocalipsis. Aquí, ¿quieren conocer la voluntad de Dios? Aquí está. Ahí está. Amén. Esta es la voluntad de Dios. De aquí para allá no hay nada más. ¿Sí? Como dicen aquí los caleños. Cali es Cali. Y lo demás es lo más ¿cierto? Aquí la palabra de Dios es la palabra de Dios y lo demás no existe. Es aquí. Aquí es donde usted debe empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y yo creo que hemos aprendido hoy algo, ¿cierto? Hoy hemos aprendido unos principios fundamentales para dejar que Dios haga su trabajo en nuestra vida y que lo haga a su manera, no a nuestra manera. ¿Cuánto van a dejar trabajar a Dios? Déjenlo trabajar. No sean severe, tranquilo. No sean carrolón. Como yo le digo a los muchachos, le digo, vea, quítenle la llave a esa santa porque esta voy a segregar. Dejen que Dios haga su trabajo. Dejen, no se busque, no se desespere. Santiago 1:2. Si está pasando por diversas pruebas, pues gócese. La palabra de Dios me dice que me goce. Ya. Sí, sea, venga, si me ven aquí, hace.